Durante 9 días me sentía mal y la gente a mi alrededor lo notaba. Larry, necesitas ver a un médico, me decían. Me costaba respirar. Creía que podía meditarlo y superarlo por mí mismo. Pero sí, para el noveno día ya casi no podía moverme, no podía respirar. Mique, la que llamo mi hermana, mi querida y entrañable amiga, mi hermana, llamó a la ambulancia. Y desde ahí, un poco borroso, recuerdo subir a la ambulancia, recuerdo el oxígeno, recuerdo pensar, oh, por cómo actúan, están detectando algo, pero estaba como, bueno, llegué al hospital y casi me llevan urgente a la UCI. Doy la bienvenida al programa a Larry Evans. ¿Cómo estás, Larry? Está bien, es un placer conocerte finalmente, Alex. Me encuentro bien, gracias. Muchas gracias por venir al programa, amigo. Has tenido un viaje extraordinario que hoy vas a compartir con todos nosotros y realmente te agradezco que hayas venido a hacerlo. Así que mi primera pregunta para ti, amigo, es, ¿cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? Siempre he practicado formas de meditación. Soy sensible por naturaleza, además de cantante y compositor, así que la música es gran parte de mi vida. Al ser creativo, sueles vivir rodeado de creatividad. Diría que centrado mediante meditación, vida estable, familia buena, buena familia. Me llevo bien con mi familia. Creo que mis padres hicieron un buen trabajo con nosotros a pesar de las dificultades que tuvieron. Hicieron lo mejor que pudieron y esas cosas. Pero sí, he tenido una crianza bastante decente y una vida interesante a través de los ojos de un chico inicialmente tímido que se ha vuelto más y más común, la verdad. ¿Eras religioso o espiritual? ¿Muy religioso o espiritual antes? Mis padres de Jamaica, ¿no? Así que te puedes imaginar. Y llegué al Reino Unido a mediados de los 50. Y sí, ir a la iglesia todos los domingos era obligatorio, quisieras o no, pero seré honesto, encontraba alegría en la parte del canto de la iglesia, pero siempre me desconcertaba. Digamos, la predicación no terminaba de resonar conmigo, así que no diría que soy religioso como tal, soy muy espiritual, pero obviamente a una edad más joven realmente no sabes lo que eres como tal, solo estás explorando, pero siempre había algo. No quería faltar al respeto, a las creencias de otros, pero algunas enseñanzas no resonaban conmigo, aunque la parte del canto sí me encantaba. Muy bien. Cuéntame sobre tu experiencia cercana a la muerte. ¿Qué la provocó? He estado fuera del hospital, pronto se cumplirán 8 meses. Vaya, esto es bastante reciente. Es bastante reciente y aún intento entenderlo todo. Por favor, ten paciencia conmigo aquí porque todas las experiencias muy interesante. He estado anotándolo desde que estuve en el hospital, pero todavía estoy procesando mucho después de salir y tengo desafíos físicos no visibles, pero sí fue ese año, porque estuve en el hospital durante 11 meses. Estoy intentando recordar el año, fue el 23, entonces noviembre de 2021. Contraje lo que denominaron neumonía por COVID, grave, realmente grave. Durante 9 días me sentí mal antes de eso y las personas a mi alrededor lo percibieron. Larry, tienes que ir al médico, me decían. La respiración se me hacía difícil. Pensaba que meditando podría hallar una solución, pero sí, para el noveno día ya no podía moverme en absoluto, no podía respirar. La que yo considero mi hermana, mi más querida amiga, fue quien llamó a la ambulancia y desde ahí, un poco borroso, recuerdo subir a la ambulancia, recuerdo el oxígeno, recuerdo pensar, oh, por cómo se comportan, están detectando algo aquí. Pero estaba como, bueno, llegué al hospital y casi me llevaron de urgencia a la UCI. Sí, pasé una noche en la sala y luego por la mañana UCI, eso fue lo que oí. De acuerdo, porque me indujeron a un coma. Estuve en coma durante 3 meses. Eh, pero lo que escuché fueron 3 días y no recuerdo haberlo hecho, pero al parecer le mandé un mensaje a mi hermano, a quien llamo hermana, y a mi mejor amiga, Marina, y
Les comenté, oh, me van a inducir en un coma por 3 días, nos veremos al otro lado. Algo por el estilo, lo que después resultó ser 3 meses. Y fue entonces cuando empecé a experimentar mucho de lo que he estado anotando. Entonces, haz esto. Estuve casi en coma, 3 meses en terapia intensiva, no 5. Entonces, entras al hospital, básicamente caes en coma y te inducen. Sí, prácticamente. Es un coma inducido. Es inducido debido a la gravedad del asunto, demasiado líquido en mis pulmones y endurecido pulmones. Y lo que ayudó a salvar mi vida es algo que mucha gente no conoce, una máquina ECMO. Es una máquina. Todavía tengo las marcas aquí donde te la conectan en el cuello, extrae la sangre, la oxigena y luego la reintroduce en el cuerpo. Sí, Está bien, porque simplemente no estabas recibiendo oxígeno en tu sistema. Así que esta máquina era lo único que estaba oxigenando tu sangre en ese momento. Entonces entras en coma. ¿Y cuál es lo primero que recuerdas? ¿Cuál es lo primero de esta experiencia? está bien, solo recuerdo. Me dijeron telepáticamente que era una prueba de resistencia y que debía hallar cómo volver a la Tierra. Eso escuché primero. Hombre de hierro. Un hombre de hierro, pero de espíritu. Entendido, más o menos. Y luego, era como el día de la marmota continuo, despertando siempre en la misma habitación con otros, como en un ensayo perpetuo, y seguía así, despertando sin fin en esa habitación, ensayando. Y esa primera prueba fue un desafío mental. Tenía que descifrar cómo llegué a la habitación, pero lo único que recuerdo es que cada vez que despertaba, lo primero que sentía o pensaba era que quería despertar en mi apartamento. Y entonces lo entendí. Vine aquí para una audición, claro, y era cierto. Y luego pasé directamente a otra prueba porque tuve tantas experiencias. Y solo recuerdo que la segunda prueba consistía más en fuerza física e incluía el manejo de pesas. Tenía que trasladar pesas de un punto a otro sobre unas tablas, pero inicialmente sentía que no era capaz de hacerlo. Y creo que fue en ese momento cuando tomé conciencia de que algo ocurría conmigo a nivel físico, que no poseía esa clase de fuerza. Además, mi fuerza física no es algo que suelo emplear en mi vida diaria. En fin, me debatía con la idea de si sería capaz de mover las pesas, que se convirtió en una preocupación y luego telepáticamente me dijeron que en otra vida fui el hombre más fuerte del mundo y esa idea surgió. Y lo que he llegado a entender es que, según mis guías, dándome información, estaba en exámenes, pero la información era sobre recordar, recordar quién soy realmente y quiénes somos en verdad y la magia que llevamos dentro, porque eso empieza a manifestarse. Conforme vivía muchas experiencias, siempre estaba siendo guiado, así que me enfrenté a pruebas que eran de humillación, de tortura, y también a situaciones realmente agradables. Pero estoy empezando a entender, vivía mis miedos en otras dimensiones, enviado a situaciones y experimentándolas, ya que me dijeron que una parte de mí existe en algún lugar, así que de alguna forma me adentraba en ello. Estabas pasando por, digamos, una prueba de fuego que de algún modo necesitabas experimentar. Es una forma de que puedan, digamos, potenciar y acelerar rápidamente la vivencia de muchas de estas cosas. Rápido, muy rápido. Sí, porque experimentar todas estas vivencias podría tomar varias, incluso múltiples vidas. Es sumamente fascinante. Nunca antes había escuchado sobre una experiencia cercana a la muerte de esta naturaleza. Está bien, es decir, he oído una o dos historias similares en algunas ocasiones, pero nunca algo tan impresionante como esto. Resistencia, como un Iron Man espiritual al que te estás enfrentando. Había mucho sucediendo, hay mucha experiencia. Es realmente difícil pasar por ello porque cada tipo de situación tiene toda una historia detrás. Por eso, incluso cuando salí del coma, casi inmediatamente empecé a escribir en cuanto pude moverme, porque no podía moverme y no podía hablar.
pero incluso algo llamado prueba divina, donde fui puesto a prueba, solo busco acceder a este recuerdo, de hecho, en el que fui probado, donde me estaban haciendo ciertas preguntas. Cuando terminé de responder la pregunta, tuve que decir uno, dos, tres, Dios. Inmediatamente fue como respondo, uno, dos, tres, Dios. Luego, ¿qué? Eran seres de frecuencia más baja que interactuaban conmigo. Intentaban hacer que dijera la palabra bacalao. Sé que suena un poco raro, extraño, pero así era. Así que si tenía que decir rápido uno, dos, tres, Dios, pero decía uno, dos, tres, bacalao, me llevaría entonces a un ámbito donde residen y estar más dentro de su sistema de creencias, digamos, ¿no? Pero solo recuerdo eso y realmente tener que estar concentrado y muy enfocado en la palabra Dios. Porque hacían esta pregunta y metían mi mente en la pregunta, más que nada en la pregunta. Así que tenía que pensar más en encontrar una respuesta y luego inmediatamente decías uno, dos, tres, Dios. Y jugaban mucho esto conmigo al principio. Solo quería hacer mención de eso debido a que existían numerosos desafíos y ese era precisamente uno que simplemente regresó a mi memoria, así que decidí anotarlo. Lo siento, así que estás enfrentando todos estos desafíos. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Qué sucede después de atravesar esta prueba? Es como prueba tras prueba, experiencia tras experiencia, porque me mostraron, digamos, lo que se consideraba la quinta dimensión y tuve una experiencia allí que se parecía mucho a la vida en la Tierra, pero se sugirió que podría ser de mucha utilidad allí. Hay mucho desarrollo sucediendo allí, lo que podría aportar allí con la persona que soy. Podría ser muy beneficioso para mí, era como una propuesta de hacia dónde ir. A dónde iría depende de qué tan bien me vaya y de cómo pueda realmente destacarme, que estoy comenzando a entender. Cuanto más tiempo vivo y más experiencias tengo, realmente me estaba preparando para el trabajo que estoy empezando a hacer ahora, porque hay mucho trabajo de caridad y cosas que estoy haciendo en general, pero estoy reconociendo que cuando recién salí del coma y trataba de darle sentido, era tan intenso. Todavía puede serlo para mí, pero fue catártico escribirlo y lo escribía porque simplemente recibía inspiraciones y sugerencias de que necesitaba hacerlo. Escribe experiencias, pero también me decían por qué. Así que incluso eso alegre está en mi libro, creo que le llaman escritura automática, donde mis guías me lo sugerían. Era como si estuvieran uniendo los puntos en mi lugar, ya que hay simplemente demasiada información. Es abrumadora. Sí, Permíteme hacerte esta pregunta. Durante todo este proceso, ¿tuviste guías contigo o fue más bien una comunicación telepática con algo? había mucha telepatía, voces. Mi madre apareció, acabo de compartirlo contigo, pero que Dios la bendiga. Ella acaba de fallecer, pero ella estuvo conmigo durante mi estancia en el hospital y ella aparecía mucho. Podía hacerlo sin saberlo cuando se lo mencionaba. Cuando salí del coma y estábamos conversando, ella de alguna manera se sumergía en las realidades conmigo para ayudarme a regresar. Así que mi mamá tuvo un papel importante en la forma en que volvía a la realidad. Estoy adelantando un poco porque hay mucha información, pero en todos los escenarios, situaciones y diferentes ámbitos y experiencias, mi madre aparecía porque había unos seres a los que se referían como seres de baja energía, que eran muy insistentes en que me uniera su reino y ser parte de eso. En estas dimensiones que me estaban mostrando, cuanto más podía elevar mi frecuencia a una dimensión superior, ellos no podrían alcanzarme. Pero al principio, cuando entré en coma y las experiencias iniciales, estaba como muy vulnerable, digamos, flotando al tratar de encontrar mi camino en lo que estaba sucediendo y entenderlo. Entonces es casi como si estos seres, oh, hay esta nueva, lo que sea que quieran decir que soy, conciencia o intentando alcanzarme y me estaban torturando.
Hubo momentos en los que me torturaron y humillaciones, pruebas, y lo que llegué a descubrir, porque estaba saltando, diría saltando, viajando a diferentes reinos e intentando alcanzar reinos superiores para poder finalmente escapar de ellos, porque me seguían en diferentes dimensiones, en distintos reinos, logrando encontrarme, casi casándome. Y yo ascendía por cada frecuencia, lo cual logré hacer. Pero entonces, cuando estaba en esta cámara de tortura, digamos, y estaba sobre esta mesa, el líder de los seres salió de la sala, del espacio en el que estábamos, y el resto de ellos que quedaron los oí hablar, hablando básicamente. Ellos decían que mi presencia era esencial por necesitar mi luz. Se habían equivocado un poco, querían elevar sus frecuencias, pero necesitaban seres de luz. Eso es lo que decían, la energía y la frecuencia con la que trabajar. Y es que eso era una señal que me mostraba compasión, manifestándose, incluso a través de los estados más oscuros. Todavía existe una forma de amor que aprendí es el amor divino del cual somos parte. Eso me lo dijeron después. Pero la acumulación de todo eso, simplemente me encontré en estas situaciones que al principio me parecían insoportables. Así que de alguna manera revelaron el secreto al decir, es porque queremos tu luz. Y mostrando ese lado compasivo, el líder de los seres entró y estaba realmente enojado, como que esto no está para discusión, especialmente delante de mí. Y toda esta situación se puso realmente tensa y me torturó aún más. Pero lo que eso me dio, curiosamente, porque he tenido tiempo de realmente profundizar un poco más, pero lo estaba entendiendo. Constantemente me mostraban eso. En nuestros miedos más profundos hay esperanza. Existe esperanza en todo si buscamos, si nos adentramos en los detalles. Siempre encontraremos luz, siempre está. Aunque te sientas sin esperanza, siempre hay. Ahora puedo decirlo. Más o menos eso dije cuando empecé a hablar de esto. Al principio, cuando salió, simplemente contaba todo tal cual era lo que pasó y era así, y era así. Hubo este buen momento, no lo hubo, pero ahora lo he suavizado porque he tenido comunicación con guías que básicamente me impulsaban. Una experiencia maravillosa que tuve mientras estuve en coma. Me enviaron 3 pares de alas, alas de ángel, en 3 ocasiones distintas. Y esto fue cuando ya estaba recobrando el sentido, donde físicamente no podía moverme porque estaba flotando en dimensiones, pero también me di cuenta, tenía conciencia del hospital y de algunas cosas que sucedían allí, lo cual se me confirmó más tarde cuando salí del coma, con cosas que se dijeron. Y yo dije, y ellos dijeron, bueno, de hecho tuve esos momentos. La primera vez que las alas llegaron a mí, de alguna manera vinieron por la ventana, afuera de la ventana del hospital, y escuché telepáticamente que todo lo que necesitaba hacer era simplemente abrir mis brazos, que indicaría que estoy listo para recibir, para cruzar, porque se trataba de cruzar y no pude. Y eso me frustraba mucho porque no estaba seguro de por qué, pero sabía que algo pasaba físicamente. Por eso estaba haciendo una conexión, así que no pude. Y hubo 2 intentos más. Hubo un intento para la tercera vez donde escuché y sugerían, cuando digo ellos, es telepático, como si fueran mis guías. Existe una voz dentro de la misma voz y sugerían que si enviaban, alguien me lo dijo, si pudiera simplemente aferrarme a la espalda de la persona, podrían básicamente cruzarme. Y yo estaba de acuerdo con eso porque para entonces, con muchas de las experiencias, porque hay tantas de las que hablar, quería cruzar. Sin duda estaba allí y eso fue precisamente lo que al final hice, pero tampoco fui capaz de lograrlo. Por lo tanto, había una gran frustración para mí también. Así que al revivir todo esto, parece como si hubieras tenido una cantidad casi infinita de experiencias en estos 3 meses. ¿En qué momento, cómo acabó esto? ¿Seguiste después? ¿Superaste todas las pruebas? Claramente, estás aquí. ¿A dónde fuiste? Hubo múltiples situaciones.
Finalmente crucé a través de una luz que llegó y tuve que conectarme con la luz porque estaba ahí acostado y crucé de esa manera. Y luego me mostraron la mitad de mi revisión de vida, lo cual fue interesante porque me mostraron una imagen de cuando era más joven. Y creo que tenía unos 8 años, algo así, y llevaba puesto un sombrero de mago morado, un sombrero de mago que mi papá me había traído. Y me recordaban la magia que había en mí, la que está en todos. Y es algo que siempre deberíamos tener presente y recordar. Me mostraron un ejemplo claro de cómo nuestros comportamientos pueden influir en los demás. El caso que me enseñaron era sobre un chico que vivía en mi misma calle cuando yo era más joven. Creo que él tenía alrededor de 11 o 12 años. Un día se acercó y tocó la puerta de mi casa para pedirme algo. Y abrí la puerta y la parte malintencionada de mí, porque él iba a poner su pie en el escalón de la entrada y yo como que lo empujé insinuando que no podía entrar, por cualquier razón. Él no me había hecho nada en particular. Tal vez alguien había sido cruel conmigo y yo estaba desquitándome. No lo sé, pero lo hice. Y luego tuve que ver cómo le afectó lo que le hizo. No le arruinó la vida, pero lo hizo sentirse no querido. Y tuve que ver eso, reconocerlo, sentirlo y saber lo que nuestras acciones, cómo nuestras acciones, incluso en sus formas más simples, cómo afectan a otro. Así que me mostraron eso y se desviaron en muchas cosas ahí, que fue muy intenso, si tienes cabeza, pero era mucho porque solo recuerdo que pensaba, esto es demasiado, porque era mucha información. Al hacer esta revisión de vida, ¿estás acompañado? ¿Hay alguien contigo? Sí. Bueno, me llamaron para que entrara. Al entrar en la habitación, vi a dos tipos y lo que parecía ser una gran cantidad de papel al principio, aunque no estoy completamente seguro de que fuera solo papel. No comprendía la razón de tanto papel, pero definitivamente parecía haber mucho. Después, fue como si una película comenzara a desplegarse ante mis ojos. La situación cambió a eso y creo que por esa razón pensé que era mucho, porque se reveló ante mí una gran cantidad de información sobre mi vida y pensé, realmente es mucho. Fue como, wow. Y luego vi cómo algunas cosas se desarrollaban. ¿Quiénes eran las otras dos en la habitación? No me resultaban conocidos en absoluto, simplemente estaban presentes para realizar el trabajo, sabían de mí. No me parecía así, no sé por qué, pero simplemente sentía que esa era su labor, ¿verdad? Era como que esa era la labor que realizaban, la que les habían asignado, porque no me resultaban familiares y tampoco los sentí muy compasivos conmigo al verme abrumado. Era como, esto es todo, pero no sentí que me juzgaran, no tenía nada que ver con juzgar. Y luego me dijeron que no había juicio. Esa es otra situación, no hay juicio. Es algo que hemos creado, esa idea de juzgarnos unos a otros. Así que no me sentí juzgado en ese momento, solo tuve que manejarlo, revisarlo y entenderlo. Y hubo momentos en los que era como, bueno, si hubiera hecho eso, el resultado sería diferente, porque mencionaban la película Dos vidas en un instante, esa vida paralela, hacían referencia a eso, a cómo pueden ser las cosas cuando tomamos diferentes decisiones. Pero lo que intentaban hacerme ver era que si podemos ser honestos, al ser honestos con nuestra verdad y expresarla, el resultado es totalmente distinto. No es que no quiera, tu vida se va completamente de control, simplemente te desvía. El verdadero equilibrio de lo que anhela tu corazón está aquí. Te preguntas, ¿por qué no pasa esto en mi vida? Pero si examinas, tal vez no seas del todo honesto. Y la sugerencia es que seamos honestos. Vivimos lo que nuestro corazón realmente desea. Y esa idea tomó sentido para mí. Me impactó, sobre todo cuando mencionaron el ejemplo de exagerar en algo tan simple, como si has trabajado en algo durante 5 días y luego exageras diciendo que fue un día más. Esa es una exageración. Eso, de alguna manera, te desvía de la verdad, el resultado de tu siguiente jugada, tu próxima situación. Fueron muy específicos al respecto porque intentaban mostrarme que las cosas que había
solicitado. En la vida todo está presente. Vinimos para alinearnos con ello, pero las circunstancias nos desincronizan y no operamos desde completa honestidad. Punto de vista, de acuerdo con él. Entonces, tras revisar tu vida, ¿a dónde fuiste? Sí, cruzando. Sí, porque hay demasiado en esta historia, Alex. Realmente lo es para mí. Así es. Crucé al otro lado y me mostraron un lugar increíble. Y cuando digo un lugar increíble, no pude entrar. Lo que pude observar desde afuera era como una pared, pero una pared invisible. Era como un muro de energía, pero sabía que había muchos seres de energía dentro. Podía sentirlo, podía percibirlo y podía ver haces de luz emanando de él. Y realmente deseaba unirme. Realmente quería estar ahí dentro. Parecía que iba a ser la mejor fiesta del planeta. Y no me refiero a ese tipo de fiesta, sino a muchísimo amor. Sentía el amor. Y lo que yo consideraría, lo que diría era, me lo repitieron 2 veces con firmeza, no es tu momento, este no es tu tiempo. Esas palabras resonaron en mi mente. Mientras me lo decían, me encontraba regresando como si volviera a mi cuerpo y luchaba con la idea de haber presenciado algo tan increíblemente hermoso y mágico que sinceramente las palabras no pueden hacerle justicia. Pero aquí está la clave de los elementos que realmente me ayudaron a regresar. Mientras volvía a mi cuerpo, me lo dijeron, usa tu soplo divino. Y nunca había escuchado eso antes. No sé si existe y tal vez debería buscarlo en Google, no lo sé, pero escuché, usa tu aliento divino porque realmente estaba luchando para volver. Escuchaba todas las oraciones que se hacían porque mucha gente me apoyaba, incluso personas que no me conocían, ya que había estado en coma durante 3 meses y todo seguía su curso. Era simplemente algo prolongado. Los médicos informaron a mis allegados que tenía un 10% de posibilidades de vivir. Estaba conectado a una máquina ECMO, donde no se debe permanecer más del tiempo aconsejado, como es. No diré con precisión, ya que está en Google y puedes buscarlo, pero excedí en 36 días el tiempo que se supone debía estar, porque mi cuerpo lo requería. Mientras tanto, aprendí sobre el aliento de Dios y me hablaron de la respiración profunda del vientre que nace en la parte baja del estómago. Esa respiración del vientre es el aliento de Dios. Me lo repetían constantemente, ya que buscaba comprender qué era exactamente. Y el pánico se apoderó de mí. Escuchaba y los doctores me decían que había mucho sucediendo cuando estaba volviendo en sí, como las máquinas descontrolándose y cosas así, sangrado fácil. Todo esto estaba pasando, pero escuché la respiración de Dios, la respiración profunda del vientre. Y luego me mostraban y sugerían cuando estoy durmiendo, no necesito pensar en eso. Hay una respiración que da confianza al cuerpo, confía en ella. Siempre me daban analogías para entender, porque al oír usar el gobre, piensas, ¿qué es eso? ¿Dónde está el libro sobre esto? Siempre me daban analogías al respecto. Así que básicamente tuve que aceptar las cosas tal como eran. Me encontraba en un estado de completa rendición, pues desconocía hacia dónde se dirigía todo esto. Además, cuestioné si quedaría discapacitada, ya que no quería que eso sucediera. Si tenía que regresar a un cuerpo con discapacidad, prefería no volver. Había tantas cosas ocurriendo dentro de mí y lo único que se me solicitó fue que me rindiera y confiara en mi aliento divino, lo cual hice. Y así fue como regresé completamente a mi cuerpo, que en ese preciso instante no funcionaba. Así que cuando aún estabas del otro lado, fuiste a este lugar increíble. ¿Viste a alguien más allí o quizás algo así como otras almas? ¿Pudiste ver a maestros? Bueno, una de las experiencias maravillosas que sí tuve, porque he estado hablando bastante de las cosas más oscuras, de lo que podría haber pasado, pero tuve un momento en el que percibí lo que considero la figura de Jesús. Entonces, tuve la enorme fortuna de estaba en esta azotea y simplemente pude presenciar almas vivas dejando el plano terrestre y almas ascendiendo. Y luego miré a mi derecha y vi lo que yo llamo la imagen de Cristo, como un portal y almas partiendo por ahí.
Así que vi almas en ese sentido. Al final, cuando crucé al otro lado y estaba con lo que considero lo divino, que era simplemente este conocimiento absoluto, es abrumador, incluso al hablar de él. Casi te emocionas, es un momento hermoso y una sensación. Y no sucedió. La gente físicamente per se era luz, mucha luz, pero sabías que eran energías y como una conciencia, pero muchas de ellas dentro de esta, como digo, pared energética. Y yo estaba de este lado, cerca, y caminé hacia ello con algo así como era divino, era como una silueta divino. Caminaba yo solo, no había nadie más caminando conmigo, solo era yo y la imagen, pero aún más energía, la figura de una persona caminando hacia esta pared energética con eso. Sí, esa fue mi experiencia y quería entrar y me dijeron 2 veces, no es tu momento, no es tu momento. Entonces te devuelven de golpe a tu cuerpo y empiezas a sentir todas las maravillas que tenemos aquí, incluido dolor. Cuando finalmente comienzas a recuperarte y sales del coma, pero aún estás en el hospital y lidiando con tu recuperación. ¿Cuánto de esto empezaste a asimilar? ¿Soñé todo esto? ¿Cómo empezaste a procesar psicológicamente y a asimilar esta experiencia? Porque es intensa, hermano. Es una experiencia cercana a la muerte, muy intensa. He oído muchas. Esto es muy fuerte. Has pasado por mucho. Lo bueno, lo malo y también lo intermedio. Entonces, ¿cómo empezaste a procesar esto? Está bien, pues, por suerte para mí. Escuché un renacimiento, como si empezara a darme cuenta. Oí que es un renacimiento y había mucho sucediendo, estaba conectado. Mi cuerpo no podía moverme, pero mi mente estaba aguda. Regresé con información y Alex, aquí está el asunto. Sabes, cuando vives una experiencia divina, es crucial recordar nuestra esencia real. Amor y luz divinos es poderoso. Tú sabes, no es que pienses, yo podría haber sido, ¿verdad? Simplemente sabes que sabes. Y la verdad es que sí. Y de alguna manera hay una parte de mí que solo quiere saber y ni siquiera hablar de ello, solo saber. Porque a veces al hablar de las cosas la gente va a tener muchas preguntas y no hay nada de malo en eso. La gente intenta diluirlo, no tiene nada de malo, pero tú simplemente sabes y te mantienes en ese saber porque entonces conoces lo que es hermoso. Cuando te das cuenta, la gente lo experimenta todo el tiempo. No eres el primero, vas a ir. Está bien, ahí está, así. Cuánta info valiosa hay que podemos recibir y conocer para mejorarnos de verdad, asentarnos en ese saber y decir, sí, hay suficiente aquí para que la gente sepa, sí, somos amor divino. Y recordar eso y saber que si no puedo tocarlo, saborearlo y sentirlo, está pasando algo más. Es realmente importante recordar eso. Así que aunque los doctores pensaban que era algo esotérico, incluso algunos de mis amigos a mi alrededor, porque yo llegaba hablando de ello, lo escribía, sentía la necesidad de escribir y escribía. Y una vez que pude moverme, porque tomó alrededor de por 2 o 3 meses, algo así, estuve en la UCI, 5 en total. Luego la recuperación me llevó tiempo. Intento recordar esos 5 meses. De todos modos, mientras escribía, simplemente lo comprendí. Es increíble salir de algo así. Todo se siente fresco. Así deben sentirse los bebés. Llegan con todo este conocimiento y al llegar a cierta edad ya han tenido una cita. Con toda esta información realmente podía verlo. Eres tan sensible y tan vulnerable que puedes ver lo fácil que es para tu mente ser programada o cómo hemos tomado la información y comenzamos a dudar de nosotros mismos. Podía verlo porque venía de una situación tan fresca. Llegan con tanta experiencia y comprensión fresca que casi convencen, seguro, hasta el doctor lo dijo. Larry, lo que has vivido es tan traumático. Creemos, sugerimos, cuando estuve en el hospital vi unos videos sobre el trauma y lo dije. Trauma, dije, no considero lo que viví como un trauma, es un renacimiento. Y ellos dijeron, ¿así lo ves? Dije, no, realmente lo creo.
O sea, lo sé. Y los desconcerté porque estaba lo suficientemente arraigado en mi divinidad para entender que esto es quien realmente soy. Y no todos van a ver esto y no todos se van a identificar con esto, pero es saber, Alex, simplemente saberlo. ¿Por qué crees que te pasó esto? Porque experiencias cercanas a la muerte, muchas veces, no todos, pero muchas veces es porque vas por el camino equivocado. Es una forma de darte una sacudida y ponerte de vuelta en el camino que acordaste seguir en esta vida. Así que tú pasaste por un montón de cosas que las experiencias cercanas a la muerte normales no incluyen. Entonces, ¿por qué crees que pasaste por esta experiencia? Comprendí que me encontraba en mi propia línea temporal por razones personales. Es que necesitaba estar presente en la vida, dejar de ocultarme tras cosas, ya que la gente, simplemente de modo positivo, me considero una persona de buen corazón, digamos eso, y realmente pude experimentarlo con lo que pasé y cómo tantas personas aparecieron, incluso quienes nunca me habían conocido. Eso fue una buena referencia para saber cómo he vivido mi vida, pero sé que mi defecto es que no me hago presente. Tiendo a esconderme detrás de cosas y así. Necesitaba hacerme presente, así que tuve que enfrentar muchos miedos y experiencias y cosas por el estilo para convertirme en la mejor versión de mí mismo mientras aún estoy vivo. Realmente, Alex, porque he estado buenas situaciones en esta vida y tiendo a simplemente no las aceptaba por una u otra razón, otra historia relacionada con cómo lo llamarían. Cuando tenía 22 años, sufrí un colapso que resultó ser mi llamada de atención y tenía mucha ansiedad, además de muchas grandes oportunidades. Y durante años me tomó años comprender que no estaba dando la cara. Así que al enfrentar la mayoría de mis mayores miedos y pruebas de humillación y cosas por el estilo, regresas de una manera en que valoras la vida, te das cuenta de tus fortalezas y ahora reconozco mis fortalezas. Quienes me conocen bien y han convivido conmigo mucho tiempo siempre lo dicen. Hablan de ciertos rasgos míos, pero en realidad es timidez o que no alardeo. Eso me gusta de mí porque no tengo que pregonar todo. Soy genuinamente así. Ese tipo de persona lo nota, pero ahora puedo decir honestamente que me siento cómodo al verme a mí mismo en cuartos, actuando conversaciones que inspiran a otros. Actualmente colaboro en una obra caritativa, liderando proyectos para obtener una máquina ECMO que salvó mi vida en el hospital. Defiendo esta causa con pasión y me expreso fervientemente sobre ella. Si antes era más pasivo, ahora estoy decididamente más comprometido y activo. Lo interesante de ti, también lírico, es que eres bastante nuevo. Creo que has tenido la experiencia cercana a la muerte más reciente en el programa. Quiero decir, solo han pasado 8 meses desde que la viviste. Lo que también me parece fascinante de tu historia es que no dudaste en hacerla pública, no vacilaste en contárselo a todos los que te rodean y luego también en dar entrevistas. Estás compartiendo tu experiencia cercana a la muerte muy rápido, cuando a menudo toma décadas hacerlo. Claramente, hoy hay más información y aceptación, pero sigues avanzando rápido, amigo. ¿Qué te impulsó a actuar con tanta rapidez? ¿Para ser público, ayudar a otros, para hacer lo que haces? Como dije, muchos se contienen durante años, solo para procesarlo, pero tú pudiste superarlo bastante rápido. Se podría decir que, además, pasaste por una experiencia cercana a la muerte muy larga, de más de 3 meses. Entonces, quizás ese fue un procesamiento que hiciste del otro lado. No sé. Hay dos cosas. Siempre he podido recibir mensajes. Es un don o como quiera que alguien lo llame. No hago nada con eso. Nada con eso. Realmente no hago nada. He podido comunicarme de cierta manera, no canalizar. Eso no es lo mío. Y creo que es hermoso lo que hacen las personas con eso. Me parece hermoso. Solo información. No he hecho nada con ella. Y regresando. ¿Y cómo me siento? De todas formas, la vida se ha acelerado. Siento las cosas a mi alrededor y la vida en general, todo parece suceder tan rápido, las tecnologías y todo y todo y todo. Ya ni siquiera se trata de sentarse a reflexionar sobre si debo hacer esto o aquello. Soy músico y la creación de música ha sido mi pasión durante toda mi vida. He disfrutado de grandes oportunidades y continúo esforzándome por difundir mi música en Internet.
y otras plataformas digitales, ya que esto es un reflejo fiel de mi identidad como persona. Si sé lo que sé y mi experiencia va a elevar a la humanidad de alguna manera, ayudar a otro, permitir que la gente entienda más, seré un recordatorio de simplemente presentarme en mi estado divino para que alguien más pueda recordar su propia divinidad. ¿Estás bromeando? Necesito esperar un año o dos y esas cosas antes. De ninguna manera. No, lo he hecho toda mi vida, Alex. He manifestado esto a través de mi música, transmitiendo experiencias anteriores y optando por el silencio para continuar con mi vida. Como mencioné, adoptando una actitud pasiva, y esto no es una broma, es hermoso en ocasiones decirte algo a ti mismo. Quiero saber cómo es presentarse de verdad, con todos los miedos y ataques de pánico que he sufrido por años, solo presentarme y hablar de lo que sé, sentirme bien y firme con ello es un logro. Lo estoy haciendo y voy a seguir haciéndolo. Cosas buenas vienen de mi esfuerzo porque mis experiencias me han demostrado que puedo hacerlo y nunca debería dudar de mí mismo. Y no era solo acerca de mí, era acerca de todos nosotros. Todos estamos aquí para hacer grandes cosas. Hemos olvidado en cierta medida, y no es solo alguno. Me dijeron que todos tenemos un propósito. ¿No es hermoso escuchar y entender de verdad? Porque cada uno, como nosotros, es parte de un rompecabezas. Todos somos piezas de un gran diseño. ¿No es hermoso saberlo? Así que me presento y comparto mis historias de ansiedades y de tener que dejar giras con gente porque no podía manejar las cosas y me sentía avergonzado durante tantos años que no podía hablar de ello. Y ahora voy a hablar porque sí ayuda y me ha ayudado a escuchar las historias de otras personas. Claro que me presento, así que no estaba esperando. Lo siento, Alex, no sé si estoy ocupando mucho tiempo aquí, pero solo quiero decir que estoy haciendo trabajo de caridad en este momento, que va a marcar la diferencia. Eso es todo lo que diré sobre el asunto. Y si eso es buscar oportunidades y aprovechar la situación, y así es como la gente quiere verlo, que así sea. Mi corazón es puro, amigo, y siempre lo he sabido. Pero tenía miedo de exponerlo, digamos, y mostrar ese lado de mí. Me escondí detrás de tantas cosas y estoy listo para contar mi verdad desde mi perspectiva y experiencias. Estoy bien para hablar de ello. Estoy bien. Parece que esto fue una llamada de atención, una total llamada de atención. Era como si te agarraran de los hombros y te sacudieran para que retomes el camino correcto. Te habían dado dones y oportunidades y sin embargo te mantuviste en silencio. Así que esta vez, después de esto, ahora estás como, ya no voy a quedarme callado. He estado callado la mayor parte de mi vida. Ya no puedo seguir así. Y por eso estás saliendo a la luz de la manera en que lo haces. Es verdaderamente hermoso y esto se debe a que tantas veces, con suerte, alguien que nos escucha ahora mismo prestará atención a eso, porque a veces se nos dan oportunidades y dones y nos da miedo aprovecharlas, nos da miedo exponernos, nos da miedo hacer cosas y esas oportunidades solo estarán ahí por tanto tiempo hasta que finalmente uno descúbrelo o se irá. Y es entonces cuando surge el arrepentimiento. Es entonces cuando la ira hace su entrada, todo porque tenías temor de rebelarte. También soy artista, lo he sido durante toda mi existencia. Y mírate resplandecer, Alex, qué hermosura eres. Aprecio eso. Sin embargo, he dedicado mi vida a ser artista, cineasta y escritor. Y, oye, amigo, este show me llevó una eternidad. Para aceptar este espectáculo, tal como se hace ahora, tenía miedo y debía superar el temor a lo que pensarían los demás, a mis acciones y a esas inquietudes. Pero al decir estoy abierto, todo empezó a cambiar. Es cuando la vida cambió para mí. Mi vida cambió por completo de manera radical debido a eso. Y es una lección que traigo a esta conversación porque es una lección que muchos de nosotros permitimos que el miedo nos detenga en todo, especialmente a los artistas. Ni me hagas empezar. Quiero decir, he estado rodeado de artistas, Alex, en la industria de la música, en la industria del cine. He hablado con los más grandes y los mejores, y he hablado con personas que apenas están empezando. He tenido relaciones con todo lo que hay en medio, y lo he visto una y otra vez. El miedo y ego interfieren. Así que espero que
tú en particular y tu increíble programa Next Level Soul, sinceramente, siendo completamente honesto, me han ayudado enormemente porque, Alice, quiero compartir algo muy personal contigo, de verdad. Me costó mucho estar aquí hoy. Me costó mucho estar aquí hoy. Digamos que, amigo, me costó mucho y estoy tan feliz de haberte conocido por todo lo que me has dado. Continúa. Eres un espíritu hermoso, hombre, y mucha gente habla de ello y lo sabe, lo que has hecho. Y me encanta el hecho de que cuando empezaste a compartir tu historia, me di cuenta con tus entrevistas, comenzaste a compartir una historia de que eres cineasta y has hecho X, Y y Z y tus amigos tal y cual y todo eso. Me alegra que estuvieras contando tu historia personal y no solo haciendo preguntas todo el tiempo, porque eso también me dio permiso para promocionarme. Puedo hacer esto porque estoy intentando hacerlo. Quiero decir, de la mejor manera, porque la verdad es que estás aquí para ayudar. Eso es en resumen. Ese es tu trabajo. Y así es como me siento. Siento que estoy aquí para servir y no lo entendía porque me enredé pensando, bueno, es egocéntrico, ya sabes, la lucha con el ego que tenemos. Es como que, y yo pensaba, está bien. Así que observo a personas como tú y pienso, nos están dando permiso. Está bien. Sus intenciones son hermosas y ayudan a tantos. Está bien. Mi corazón es puro, lo sé. Estoy aquí por esa razón y por eso vine. Créeme, Alex. Le agradezco mucho eso, señor. ¿Cuándo hago esto? Aunque al contar mis historias lo hago según el público, no es por mi juventud. Lo sentimos. Vamos, hombre. No necesito contar mis historias una y otra vez. Escucha bien, hay un total de 1400 episodios de contenido sumando este programa y todos los demás programas que poseo. No necesito seguir diciéndolo, estoy bien, pero lo hago. Por favor, realízalo para cada nuevo. Pero lo hago por el bien del espectáculo y por el tema del que estamos hablando. Y así es como se percibe. Estoy muy agradecido. Me ha ayudado porque tú fuiste un factor decisivo en cómo lo dijiste. He avanzado rápidamente en mi situación porque no iba a quedarme en casa sin hacer nada, quejándome porque, según los doctores, mis pulmones necesitan otros 5 años para sanar y mis pies están entumecidos. Y pensé, no voy a sentarme aquí sin más. Quiero hacer algo. Así que continúa, por favor. De verdad, amigo, lo agradezco. Hermoso, te estoy muy agradecido. Nunca lo imaginé. Realmente te agradezco, amigo. Escucha, voy a hacerte unas preguntas. Como sabes, es algo que hago con todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Presentarse y seguir adelante con la vida y dejar de temerle. Eso es todo, simplemente presentarse. Si pudieras volver en el tiempo y hablar con el joven Larik, ¿qué consejo le darías? Tú puedes con esto. Te voy a querer de adulto. Estamos bien. ¿Cómo defines a Dios? Mi concepción romántica de Dios es como la naturaleza, como una semilla florece y la sabiduría e inteligencia en ello. Así veo a Dios románticamente, comparándolo con lo más bello de la naturaleza. Pero espiritualmente, para mí, es el origen, la fuente de todo, de lo que todos somos extensión. ¿Y cuál es el propósito último? La vida, de nuevo, es presentarse, convertirse y expandir. Para expandir la conciencia, sí. ¿Cuál es la cosa más valiosa que has obtenido de esta experiencia? Que somos divinos y que realmente somos amados y todo lo demás son simplemente las lecciones. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti, tu obra benéfica y el trabajo que realizas? Claro, la obra benéfica que hago se llama Proyecto Larik ECMO. Buscamos financiar rápidamente una máquina de $40,000 para un hospital, Alex, ya que solo hay 4 en todas las Islas Baleares. Al llegar al hospital, 6 la necesitábamos, solo 2 pudimos. 2 de las 4 existentes no son muy buenas máquinas, así que hay eso. Y hay un niño pequeño que recientemente conocí a través de su padre, un bebé, que usó la máquina y la necesitará de nuevo. Así que eso es. No iba a hacer un GoFundMe solo para decir, denme dinero para escribir el libro, porque estoy intentando escribir el libro. Así que
tengo mi página de Bandcamp con mi música que he compuesto, algunas versiones, y la gente puede comprar mis canciones, lo que quieran pagar ahí. Ese dinero se usará para pagar a mi coescritor fantasma, porque nunca he escrito el libro, pero quiero hacerlo y publicarlo. Financiará eso y las promociones necesarias alrededor de ello. Así que puedes encontrar mi música y ayudar de esa manera si quieres. Eso simplemente está ahí porque sí. Y sí, Facebook, y siempre está. ¿Y cuál es el sitio web? No dijiste el sitio web. ¿Cuál es el sitio web? Es Bandcamp, así que es Larry Banks. Y si pudieras poner un enlace sería genial. Colocaré enlaces en las notas del programa para acceso de todos. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia, amigo? Sé amor, sé la luz amorosa que realmente vinimos a ser. Y deja disipar el miedo. De verdad, observemos cómo se ve desde esa plataforma. Contemplemos la vista. No estoy aquí con la intención de cambiar el mundo. Solo aspiro a ser tan amoroso como me sea posible y reconocer eso en los demás. Veamos cómo se ve y qué podemos construir a partir de esa base. Te agradezco muchísimo por venir al programa y compartir. Y compartir tu historia con todos, así como el valor necesario para salir y exponerte. Sé muy bien lo que se siente. Por eso te agradezco a ti y al trabajo que realizas en el mundo, amigo mío. Gracias una vez más. Bendito tu corazón, Alex. Agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.